Buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a ver el volumen por conteo de un cubo, de un prisma rectangular y de una figura irregular. Hoy vamos a aprender cómo hallar el volumen de una figura irregular. Primeramente debemos saber qué es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bueno, la figura que vamos a hacer es esta, con estos cubos. Entonces vamos a empezar a contar cuántos cubos tiene esta figura en tercera dimensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este momento podemos decir que el volumen de esta figura irregular son 16 centímetros cúbicos. Bueno chicos, continuaremos con el volumen de un cubo. En este caso tenemos uno de los cubitos que utilizamos anteriormente que nos representaron 1 centímetro. Entonces empezaremos a armar la figura. Bueno, en este momento tenemos nuestro cubo que, como lo dije anteriormente, cada uno de estos mide 1 centímetro. Entonces voy a proceder a contarlos para saber cuál es el volumen de esto por medio de un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 cubitos que nos representan 8 centímetros cúbicos. Continuaremos realizándolo por medio de la fórmula. Como ya sabemos, un cubo tiene 6 caras iguales, lo que significa que cada una mide lo mismo. Entonces, en este momento contamos con 2 centímetros de ancho, 2 centímetros de altura y 2 centímetros de largor. Esto lo anotaremos aquí. Entonces, la longitud es lo mismo que el largor. La fórmula del volumen nos indica que longitud por ancho y por alto nos dará el resultado del volumen. Como lo vemos acá, entonces vamos a pasar la información. La longitud es 2 centímetros. El ancho son 2 centímetros. Y el alto son 2 centímetros. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Esto nos indica que el volumen son 8 centímetros cúbicos. Entonces, como se vio anteriormente, por conteo llegamos a la misma conclusión. Al hacerlo mediante el conteo y por medio de la fórmula llegamos a la misma conclusión. Entonces se puede decir que ambas formas son ideales para solucionar este problema. Bueno, en esta parte vamos a hallar el volumen de un prisma rectangular. Para poder hallar el volumen de este prisma, primero vamos a determinar ciertas partes de nuestro prisma. Entonces, primero, en este video voy a referirme al ancho del prisma, que serían 1, 2 y 3, al nuestro ancho, como las filas, y el lado, así, como las columnas. Los pisos ya sería la altura de nuestro prisma. En este caso, nuestro prisma tiene simplemente de altura un cubo. Bueno, entonces, primero vamos a determinar cuántas filas tenemos en nuestro prisma. Primero, la primera fila sería la fila del color rosado y la segunda sería del color verde. Por lo tanto, tenemos dos filas. 2. Ahora, las columnas que serían el lado. Entonces, aquí se tienen los números para identificar cuáles son las columnas. Esta sería una columna, la cual pues sería 1, 2 y 3. Tenemos 3 columnas. Y también hay que identificar los pisos o la altura de nuestro prisma. En este caso, tenemos 1. Bueno, ahora sí, primero, ya teniendo esta información, vamos a realizar
vamos a hallar el volumen de este prisma simplemente contando, sin tener en cuenta nada de fórmulas ni valores por el momento. Simplemente lo vamos a hallar contando. Entonces vamos a tener en cuenta que este sería 1 centímetro cúbico, una unidad cúbica. Entonces, vamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el cual nos daría como volumen de nuestro prisma 6 centímetros cúbicos, o 6 centímetros, o bueno, 6 cubos en este caso. Bueno, entonces este sería el resultado de contando los cubos que tiene este prisma rectangular. Bueno, ahora vamos a mirar cómo hallar la fórmula desde contar estos cubos. Entonces, ¿cómo podríamos hallar la fórmula o cómo podríamos hallar el resultado? La primera forma sería sumando. Entonces, digamos, tenemos el lado que serían 3 columnas, 1, 2 y 3. Tenemos eso, entonces sería sumar nada más los 3 cubitos que tengo en esta primera columna más los 3 cubitos que tengo en esta segunda fila, perdón. Entonces sería 1, 2 y 3 más 3 que sería la otra fila, lo cual nos daría 6. ¿6 qué? 6 cubos en este caso, el cual forma nuestro prisma rectangular. Y la segunda forma ya es indagando y llegando a la fórmula. Bueno, entonces hallando la fórmula. Entonces, ¿cómo sería? Primero sería con las columnas. Ya sabemos que hay 3 columnas, 1, 2 y 3, que son así, las que van de lado. Entonces, tenemos 3 columnas. 3 columnas. Dejemos aquí la hacia arribita. Y tenemos 2 filas, que son el color verde y el color rosado. Entonces, las filas serían 2. Bueno, teniendo en cuenta esto, y pues un solo piso. Un piso. Un piso. Bueno, hay que tener muy en cuenta de que los pisos, que sería la altura, sería lo mismo que decir estos 6 cubos 2 veces. Entonces, 2 veces 6 cubos serían 12. Por lo tanto, el volumen donde este prisma tuviera 2 pisos, el volumen de ese prisma sería 12 cubos. En este caso, como tenemos uno solo, entonces vamos a tener en cuenta que por piso solo hay 6. Entonces, si nosotros miramos las columnas con las filas, serían 3 y 2, ¿cierto? Pero entonces si vamos a sumar esas 3 columnas con esas 2 filas, no nos daría el resultado, porque 3 más 2 sería igual a 5. Y pues no podemos sumar el 1 porque esa es la cantidad de pisos que hay. Entonces, ¿pero cómo podríamos llegar a el resultado del volumen de nuestro prisma? Sería multiplicando 3 por 2 por 1, que es la cantidad de pisos. Hay que tener en cuenta que donde hubiesen más pisos, pues pondríamos el número y nos daría el resultado. Entonces, hay que tener en cuenta también la fórmula. Entonces, digamos, las columnas eran los lados. Entonces, el lado que era 3 multiplicado por las filas, que sería el ancho, que sería 2, por los pisos, que sería la altura, por 1, que sería la altura. Por lo tanto, la fórmula nos daría lado por ancho por alto. Que sería igual a V, que la V nos representaría el volumen de la figura que estamos hallando, en este caso el prisma rectangular. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta que sería lado
por ancho por alto, que sería 3 por 2 por 1, se realiza la operación. Entonces 3 por 2 son 6. Por 1, 6 por 1, 6. Nos da el mismo resultado, el cual sería el volumen. 6 unidades cúbicas. Teniendo en cuenta que la U nos está representando unidades. Y también teniendo en cuenta que este 3, al cual yo me refiero como unidades cúbicas, hace referencia a la cantidad de elementos multiplicados. En este caso, lado por ancho por alto. Fue todo por hoy. Muchas gracias. Presentado por Laura Carolina Rodríguez Fernández y Dana Valentina Aristizábal.